Y sinceramente, lo que se puede vivir y lo que se puede percibir en este lugar, hoy en día en muy pocos lugares se puede percibir. Realmente, la verdad que para mí es una alegría y le doy gracias al pastor Catalino, ¿sí? A su esposa Clarita, que me hayan podido extender esta invitación y poder venir y poder estar en este lugar, ¿no? Realmente, estamos en un tiempo donde la iglesia se va para recibir, ¿no? ¿Qué está? ¿Cuántos quieren recibir del Señor? Todos queremos recibir del Señor. Pero en este tiempo se está poniendo mucho énfasis en que la gente vaya a recibir, pero muy poco en que la gente venga a darle al Señor de adoración. Realmente se me piantaban las lágrimas cuando veía a la hermana que pasaba a dar testimonio. Realmente, una de las cosas que hoy nos está haciendo en muchas iglesias es dar testimonio de las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Todo el tiempo estamos con una iglesia demandante que pide, que pide, que pide, que le pide a Dios que le dé. Pero muy pocos son los que todavía le agradecen a Dios por lo que Él hace diariamente en sus vidas. Y yo soy un agradecido porque realmente gracias al pastor Catalino tuve el privilegio de tenerlo cuando yo era joven, ¿no? Cuando tenía mis 17 años íbamos a la casa de él y le comíamos todo, a Catalino, a Clarita, ¿no? Estábamos ahí con Ismael en ese tiempo, con Mati. Y realmente, y disfrutaba estar en su casa, porque él siempre tenía una palabra fresca, siempre tenía una enseñanza, y realmente viví momentos duros en mi vida, en mi juventud. Y realmente, una de las personas que el Señor usó para que hoy pueda estar enfrente a ustedes y pueda compartir lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo. Nosotros en este tiempo, junto con mi esposa, trabajamos para el ministerio, bueno, fue nuestra iglesia central, es el pastor Miguel Ángel Leguizamón, la iglesia Palabra Presencia de Dios allí en Aedo. Estamos trabajando actualmente con el ministerio Cristo Libera, estamos trabajando en el área de liberación. Cosas que Dios está haciendo en este tiempo, con la gente, con los jóvenes, con los chicos. Ver personas que estuvieron oprimidas por años, gente adulta con enfermedades y ver cómo Dios ha sanado, gente con cáncer, gente con enfermedades y realmente ver los corazones sanados. Yo soy un testimonio de esto, hermano. Yo soy un testimonio de esto. Yo durante muchos años, yo tengo 38 años, hace 34 años que conozco al Señor, así que tengo varios recorridos, ¿no? Y lo conozco el camino de todos los lugares, todos los ángulos donde usted quiera mirarlo. Pero recién hace muy pocos años atrás, pude comenzar a experimentar la verdadera vida en Cristo. Durante muchos años vivía engañado, vivía atado a rencores, a resentimientos, y realmente no podía experimentar el amor de Jesús, no podía experimentar el poder liberador de Jesucristo. Y hoy puedo darle gracias al Señor por lo que Él hizo en mi vida, por lo que Él hizo en mi familia, por lo que Él hizo en mis hijos y por todas aquellas personas que tenemos la oportunidad de bendecir en los lugares donde nosotros vamos. Así que para mí es un privilegio enorme poder estar acá. Espero que sea de bendición también para ustedes. Así que quiero invitarlos en esta noche a abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 38. No sé por qué, pero no me iba a sacar la campera porque tenía frío, pero ya me empezó a agarrar calor. El libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38. Es una historia muy conocida. Habla de la historia de Lázaro, la muerte de Lázaro. ¿Cuántos conocen la muerte y resurrección, la historia de Lázaro? ¿No? Amén. Bien. ¿Todavía están las personas nuevas, las personas que habían venido? Ya se fueron todos. ¿Quedó alguno? ¿Hay alguien nuevo ahí? A ver, no veo tu mano. ¿Cuál es tu nombre? A vos te conozco. El chino, ese de mi barrio, mirá. Mirá dónde lo vengo a conocer. Mirá. Bueno, bienvenido, che. Bueno, bienvenido. Bueno, lo conocen así, de verdad, te conocen así en el barrio, ¿no? ¿Es verdad? Yo lo escucho a veces que los chicos le gritan, chino acá, chino allá, así que bueno, bienvenido. Mirá dónde nos venimos a encontrar, dónde nos venimos a ver. Abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 38. Sobre la resurrección de Lázaro. Y es una historia muy conocida.
Y en esta palabra el Señor me hablaba hace aproximadamente un mes. Ya lo prediqué en varios lugares, porque realmente para mí esta palabra fue de mucha bendición. No porque no tenga otros sermones, porque realmente me encanta hacer sermones. Pero esta palabra fue algo especial para mí y realmente en los lugares donde lo fui compartiendo, Dios hizo cosas grandes. Y yo quiero compartirlo con vos en esta noche, con todos ustedes. Permitime tutearte, aquellos que son mayores que yo, permítanme tutearlo, siéntase joven por un minuto, como decía Gino recién, que nos criamos juntos, amén. Somos todos jóvenes espirituales, amén. En Juan 11:38, y la palabra del Señor dice así, ¿lo tienen todos? Bien. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Vamos a bendecir la palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Señor, gracias Espíritu Santo por estar en este lugar. Yo te pido que en este momento tomes el absoluto control y dominio de este lugar, del aire, de la atmósfera, del ambiente, en el nombre de Jesús. Ato y echo fuera todo espíritu inmundo de bloqueo mental, todo espíritu inmundo de confusión, de incredulidad, de duda. En el nombre de Jesús ordeno ahora que suelten las vidas. La sangre de Cristo tiene poder. Yo declaro que la sangre de Cristo es suficiente en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que mientras se comparte esta palabra, tu presencia comience a trabajar en los corazones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y una de las cosas que yo veía en esta palabra, en el versículo 39, porque Jesús dice, quiten la piedra. Esto que leímos realmente sucedió. Todo lo que está escrito en la Escritura, todo lo que está escrito en la Biblia, sucedió realmente. ¿Cuántos creen que es verdad lo que está escrito en la palabra? No es cuento. No, dígale que tiene al lado, no es cuento esto. Esto no es un cuento, no es una historieta. Estas cosas han sucedido. Y el pueblo de Israel en ese momento era testigo de lo que Jesús hacía. El evangelio de Jesucristo fue específicamente desarrollado en las calles, los lugares donde él estaba. Él iba al templo también, tuvo muchas oportunidades donde él iba a la sinagoga y también predicaba, pero el mayor tiempo él estuvo afuera, en la calle, manifestando el reino de Dios con poder, con prodigios, con señales, con milagros, con liberación. Y las personas realmente, las puertas de la fe en los corazones se abrían porque estaban viendo a través de Jesucristo a Dios mismo. Amén. Y en esta palabra a mí me asombraba lo que decía, porque en el versículo 11:39 dice, quiten la piedra. ¿Sí? Dijo Jesús, quitad la piedra. Cuando yo leí esta palabra, ¿no? Esta historia, yo me ponía a pensar, ¿qué significaba esa piedra? Lázaro ya estaba muerto hacía 4 días, ¿verdad? En ese tiempo, todas aquellas personas que morían eran llevadas en cuevas, se encerraban en cuevas, ¿sí? Y eran selladas esas cuevas con piedra, ¿no? Se les ponía un vendaje, ¿sí? Digamos como que se momificaban en ese momento a las personas, también por una cuestión de higiene, ¿sí? Entonces las personas se ponían hierbas aromáticas alrededor del cuerpo, ¿no? O sea que Lázaro estaba literalmente muerto. Y yo mientras que veía esta historia, a mí el Señor me mostraba algo. Y a esto quiero darle una aplicación espiritual. Lo que muchas veces sucede con nosotros. Porque del lado de la tumba, donde estaba Lázaro, había muerte, ¿sí?
Lázaro estaba muerto. Pero del otro lado de la piedra estaba la vida, Jesucristo mismo. Y el Señor me mostraba esto. Jesús en el versículo 39 dice, quiten la piedra. ¿Y qué significa la piedra? ¿Qué significaba la piedra? El Señor me mostraba esto, ¿no? La piedra en ese momento era lo que sellaba la tumba. Pero nosotros hablando en términos espirituales, de un lado estaba la muerte, del otro lado está la vida, ¿no? Y en el medio una piedra. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en el ámbito espiritual? Aquellos que están muertos, ¿quiénes son? Aquellos que están muertos en delitos y en pecados, ¿sí? Aquellas personas que no recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Aquellas personas que no tuvieron la posibilidad, la oportunidad de comenzar a experimentar una nueva vida en Jesucristo. Y del otro lado está la vida eterna, está Cristo. Como estaba en ese momento esperando a que Lázaro salga de esa tumba, así el Señor hoy está por las calles, esperando a que muchos muertos salgan de esa tumba espiritual. Pero en el medio muchas veces nos encontramos con una piedra en el medio. Y esa piedra, ¿saben cuál es? El pecado. El pecado. Cristo no puede llegar a muchos porque delante de Él hay una piedra. Esa piedra es lo que nos separa a nosotros de nuestra comunión con Dios, y lo que nos separó, mejor dicho, a nosotros de nuestra comunión con Dios. Lo que hoy está separando a muchos que no tienen a Cristo de tener esa vida eterna. Hay una piedra en el medio, hay una piedra de pecado. ¿Saben lo que significa la palabra pecado? Errar al blanco. Eso significa la palabra pecado. ¿Qué significa entonces? Es vivir lejos de Dios. Durante muchos años entendimos que la palabra pecado es hacer cosas malas, cosas que están mal. Y déjenme decir una cosa, eso no es pecado. Eso es la consecuencia de vivir en pecado, es la consecuencia de vivir alejado de Dios. Con esto no le estoy diciendo que usted ahora, bueno, vaya y haga lo que quiera. No, entiéndame bien, por favor. Cuando usted hace cosas que no le agradan al Señor, usted está haciendo cosas como consecuencia de vivir lejos de Dios, de estar separado de Dios. Pero el pecado es nuestra condición espiritual de no tener a Cristo. Entonces, el Señor me mostraba esto en esta palabra, que muchas veces hay personas que se encuentran en esta condición, alejados de Dios, y tal vez no han sido ladrones, no han matado a nadie, no han sido violentos, no han llevado una mala vida. Muchas veces me toca predicar, porque a mí me encanta ir a predicar a las calles, y cuando uno habla con las personas te dice, no, pero yo no necesito a Dios, yo soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Entonces las personas entienden que porque ellos no le hacen mal a nadie, ¿sí? Ya tienen el cielo comprado. Pero déjame decirte una cosa en esta noche. Aquel que no tiene a Jesús en su corazón está muerto espiritualmente. Vos podés ser el más bueno de la tierra, podés hacer un montón de cosas buenas, pero si no tenés a Jesús en tu corazón, déjame decirte que vos estás muerto para Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo aquellos que reciben la vida a través de Jesucristo, solo aquellos que reciben, que aceptan lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos, su obra, su sacrificio en la cruz del Calvario, aquellos que aceptan ese sacrificio en su vida, son los únicos que pueden acceder a la vida eterna. Entonces, entendemos que el pecado no es lo que yo hago, sino la condición espiritual en la que yo me encuentro. Si estoy sin Dios, estoy muerto en pecado. Si estoy en Cristo, yo estoy vivo, tengo un acceso a la vida eterna. ¿Cuántos han aceptado a Jesús en su corazón en esta noche? Yo quiero ver sus manos levantadas. ¿Hay alguna persona que no aceptó a Jesús en su corazón? ¿Vos, Chino, aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Lo aceptaste? ¿En serio? No me estás mintiendo, ¿no? Bueno. Chino. Bien. Entonces, ese es el primer paso. Quiten la piedra. Eso es lo que Jesús nosotros nos llama. Acceder a la vida eterna.
acceder a todos los beneficios que nosotros hemos recibido a través de la cruz del Calvario. ¿Quiere que usted conocer cuáles son los beneficios a los que usted accedió al aceptar a Jesús en su corazón? Lea en el libro de Isaías capítulo 53. Todo lo que Jesucristo sufrió y padeció, lo sufrió y lo padeció por usted, lo sufrió por mí. Pero ¿saben una cosa? Hay muchas personas que han recibido a Cristo en su corazón y todavía siguen sufriendo y siguen padeciendo por lo que Jesucristo ya pagó en la cruz de Calvario. Para que la vida de Dios venga, primero el pecado tiene que ser removido. Primero tiene que ser removida mi condición. Todos me han dicho que han recibido y que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Bien, tu condición fue removida. Vos estabas en tinieblas, estabas muerto en delitos y en pecados y pasaste a vivir una nueva vida con Cristo. ¿Sí? Tu condición cambió, fuiste transformado. Una nueva vida en Cristo, un nuevo corazón, no un corazón remendado, no un corazón reparado. Dice la palabra del Señor que Él quitaría nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Es decir, que Dios cuando te da algo, te lo da nuevo. No te da cosas reparadas. Dios te da cosas nuevas para que vos vivas una vida nueva en Jesucristo. Pero el segundo paso que yo tengo que dar, no solo que cambie mi condición, sino justamente también cambiar esas cosas que eran de mi viejo hombre, de mi vieja vida, esas consecuencias de las que hablamos recién del pecado, de vivir sin Dios. Hay muchos que han tenido una nueva vida en Cristo, que tienen una nueva vida en Cristo, pero que aún siguen aferrados a cosas del pasado. Siguen haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y si bien Dios está en nosotros, pero Dios no puede hacer en nosotros ni puede darnos todo lo que Él quisiera darnos, porque aún en nosotros siguen habiendo piedras en nuestro camino. Entonces el primer llamado en esta noche es para que aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, han accedido a la vida. Dice que Jesús lo llamó a Lázaro, ven fuera, a salir de la cueva, a salir de esa situación. Que Jesús ya quitó en la cruz del Calvario, removió esa piedra de pecado que a vos te separaba de Él. Hoy el Señor nos invita a nosotros a salir de esa cueva. Saben, durante muchos años yo fui a la iglesia y yo me sentí encerrado en esa cueva. Yo cantaba que era libre, pero no era libre. Yo cantaba que era salvo, pero no sentía que era salvo. No hay que sentir, hay que creer, porque la salvación es por la fe. Pero aún así, yo sentía que algo no funcionaba dentro mío. Y me sentía todavía metido adentro de esa cueva. Aunque Jesús ya había removido la piedra para que yo pudiera salir y acceder a todo lo que Dios tenía para mí. Porque Dios tiene un llamado y un propósito eterno con cada uno de nosotros. Pero parecía que algo me impedía a mí salir de esa cueva. Jesús en esta noche te está invitando a que vos puedas salir de esa cueva. Jesús te está invitando a que en esta noche vos puedas salir de esa vieja vida. Si aceptaste a Jesús en tu corazón, si decidiste caminar con Él, si decidiste vivir esa nueva vida que Cristo te dio, hoy el Señor en esta noche te está dando la oportunidad que vos puedas salir de esa cueva. Otra de las cosas que yo veía en esta palabra, en el versículo 43, dice, ven fuera. Jesús lo llamó a Lázaro a salir fuera. Cuando ya no hay pecado, usted está listo para venir a la vida que Cristo le proporcionó. ¿A través de qué? De su sangre. Usted está listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos crecer en el Señor? Hay personas que han estado por años en el camino del Señor y no pueden crecer, no pueden avanzar. Cada vez que quieren hacer algo para el Señor, siempre hay una traba. Cada vez que quieren servir al Señor, siempre hay una traba, siempre hay un impedimento.
Empezaste a remontar vuelo y de repente, ¡pum!, hay algo que te tira de nuevo. Hay gente que ha recibido palabras. Yo fui uno de esos casos donde de chiquito el Señor a mí me decía que Él tenía planes conmigo. Yo iba a la iglesia y a mí me encantaba lo que eran las campañas, me encantaba predicar, y yo a la iglesia a mí me decían el pastorcito, pero resulta que mi vida iba creciendo y me era muy lejos de ser un pastorcito. Como que cada vez estaba más lejos del propósito, del llamado que Dios tenía para mi vida. Y esta realidad a muchos hoy le está pasando. A muchos matrimonios hoy le está costando ver a Dios obrar en su vida. Muchas personas dentro de la iglesia que tienen un sentimiento de fracaso. Muchas personas que dejan de venir, de congregarse porque se sienten fracasados, porque sienten que nunca pueden hacer cosas buenas o cosas grandes para el Señor. Y en esta noche, con esta palabra, el Señor me envió para decirte que Él sigue confiando, que Él sigue, su palabra sigue viva dentro tuyo. Que Él no se olvidó de esa palabra que te dio a vos cuando eras más joven o cuando eras chico. Que Dios no se olvidó de ninguna de las palabras ni de ninguna de las oraciones que vos recibiste. Y que si en esta noche vos estás dispuesto, hoy Jesucristo puede quitar esa piedra para que vos puedas correr hacia tu propósito. Lázaro, ven fuera. Es salir de tu condición espiritual. Hay muchos que han obtenido la salvación, pero no la viven, no la disfrutan. A mí me pasaba eso, hermanos. A mí me pasaba eso. Viví momentos difíciles. En un año nosotros perdimos un hijo y perdimos una hermana en un accidente de moto. Durante muchos años yo iba a la iglesia, cantaba y adoraba al Señor, pero en mi corazón había dolor, había odio, había venganza. Porque lo que habían hecho con mi hijo había sido fuerte. Él falleció en una clínica por una mala praxis, recién nacido, fuimos con mi esposa, pensando que íbamos a salir de esa sala con un bebé en nuestros brazos, pero sin embargo el resultado que tuve fue un nene muerto en mis brazos. Y durante muchos años yo no podía convivir con ese dolor. Y lo único que albergaba en mi corazón era odio, era rencor, era el sentimiento de venganza. Si un día me cruzo por la calle a ese médico, no sé, algo va a pasar. Yo seguía yendo a la iglesia hasta que un día el Señor me dijo, mirá Martín, vos tenés dos opciones. O me entregás esta causa a mí, o esta causa te va a terminar destruyendo. Va a terminar destruyendo tu vida, tu matrimonio, tu familia, todo lo que vos tenés. Y tomé la decisión de entregarle esa causa al Señor. Pero eso me llevó años, no fue de un día para el otro. Eso me estaba enfermando, eso estaba enfermando a mi familia, eso estaba enfermando a mi matrimonio. Yo no le vengo a hablar de cosas que no viví, le vengo a hablar de cosas que el Señor hizo conmigo. Le vengo a hablar de cosas que Jesucristo sanó en mi corazón. De piedras que tenía delante mío, pero que el Señor se encargó de removerlas porque un día tomé la decisión de aceptarlo y de aceptar vivir en el plan y en el propósito que Dios tenía para mi vida. Hoy la realidad que tenemos en muchas iglesias es que hay muchas iglesias atadas, con hijos de Dios atados. Atados a la depresión, atados a la tristeza, atados a la angustia, atados a la muerte. Otra de las cosas que a mí me ocurría, yo tenía ganas de quitarme la vida. Yo me iba al trabajo y yo arrancaba el lunes a la mañana y yo me subía a mi auto y yo iba por camino al Buen Aire y lo único que esperaba era cruzarme con algún camión para estrellarme y para poder quitarme la vida. Y esto que le estoy diciendo no es algo loco. Hoy estamos viendo en las noticias que hay muchos pastores que se están quitando la vida. Algo le está faltando a la iglesia. Algo le está faltando al pueblo de Dios. Algo el pueblo de Dios no está experimentando. La vida de Cristo no se está manifestando en nosotros. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Su palabra no cambió. Cristo cuando se puso delante de la tumba de Lázaro le dijo a sus hermanas, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es lo que Jesucristo sigue diciendo y manifestando a su iglesia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Porque Él derramó su sangre. Él pagó con su sangre. Esa sangre sigue fresca todavía. Su sangre sigue fresca todavía y su sangre, su espíritu sigue anhelando que la iglesia se levante en este tiempo. El Espíritu Santo en este tiempo sigue anhelando, sigue ardiendo para que la iglesia salga de la muerte, salga de la frialdad, salga de la tibieza y comience a vivir y a experimentar el poder de una vida resucitada. Por eso Jesucristo lo llamó a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Porque sabía que detrás de esa tumba había un futuro de gloria esperándolo. Había un plan, había un propósito eterno esperando por Lázaro. Como hoy está esperando ese plan y ese propósito eterno para vos, para tu vida. No importa si tenés 10 años, no importa si tenés 14, 15, 20, 25, 40, 60 años. Ese propósito sigue vivo en vos. El Señor me trajo en esta noche para decirte que ese propósito sigue vivo en vos. Si estás dispuesto a creerle, si estás dispuesto a confiar en su palabra, Él quiere hacerte libre en esta noche. Y por último, en el versículo 44, dice: y el que había muerto salió, atado a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hace muchos años me pasó, 7 años, más o menos, 7, 10 años. Nosotros íbamos a los cultos de la iglesia, a los cultos de oración los días miércoles. Y los cultos de oración en la generalidad de las iglesias no se caracterizan porque siempre son los cultos los que va menos gente, los cultos de oración. No sé por qué, no sé cómo será acá, Pastor Catalino, pero allá los cultos de los miércoles, ¿no? Como que cuesta. Entonces el pastor, los días miércoles, oportunidad a sus discípulos, a sus líderes, que podamos compartir una palabra. Y ese uno de esos miércoles me tocó a mí, un miércoles de invierno, de mucho frío. Nosotros viajábamos en colectivo, nos tomamos el 269 hasta allá, teníamos 2 horas de vida de viaje, 2 horas de vuelta. Y el Señor ese día el pastor, mejor dicho, me había pedido para que comparta una palabra, y yo había compartido esta misma palabra, no como se la estoy leyendo ahora, porque Dios después me fue revelando. Pero sí, el Señor en esa noche me mostró algo, de lo que quiero que vos veas en esta noche también. Porque cuando Lázaro, Jesús lo llamó a la vida, dice que él se levantó del sepulcro, salió del sepulcro, pero después él dio la orden: desátenlo y déjenlo ir. Y saben, esa noche yo compartí la palabra en la iglesia. Y yo esperaba que los hermanos fueran todos bendecidos, que Dios los tocara, porque realmente a mí esta palabra me había tocado. Dios había hecho cosas en mi vida con esta palabra. Y yo esperaba que lo mismo sucediera con los otros hermanos, pero no pasó así. La verdad que es glorioso ver acá a la gente cantando, adorando, dándole alabanzas al Señor. Pero en ese momento costaba, ahí costaba. Y parecía una heladera, literalmente una heladera. Porque la iglesia era grande, éramos pocos, pero encima no había fuego. Entonces yo la verdad que compartí la palabra y oré todo, y la gente, mire, desde el momento que yo subí hasta que bajé y que oramos, y antes que yo subiera, porque los hermanos cantaron, todo estuvo igual. Nadie se inmutó, nadie se movió de su silla, nadie levantaba las manos, nadie cantaba, nadie aplaudía, o sea que era todo muy, muy monótono. Y yo realmente ese día me fui mal a mi casa. Yo le preguntaba: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta situación? Señor, ¿soy yo? ¿Estoy mal yo? ¿Estoy mal espiritualmente? ¿Hice algo que a vos no te agrada? ¿Hice algo que a vos no te gusta? Y de hecho que lo que pasó, yo ese día me tocó a mí predicar, pero todos los miércoles pasados también era la misma situación, no era que porque estaba yo, o sea que no cambiaba. Entonces el Señor en esa noche, y a través de esta palabra, Él me mostraba algo. Martín, el problema no sos vos, ni es el hermanito que toca, ni son los otros los que dirigen, ni el que comparte la meditación, ni es el que se pone al frente para orar.
El problema es que hay muchos que están vivos pero que siguen atados. Y yo en ese momento escuché la palabra que el Señor me dio, pero no la entendí. ¿Cómo? Vivo pero atado. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios esté vivo pero atado? Entonces el Señor me mostraba en la historia de Lázaro. Lázaro resucitó porque el Señor lo llamó a la vida. Pero él lo habían envuelto, ¿no? Con vendas, con sudarios, lo habían envuelto todo. Dice que salió atada los pies, las manos, era una momia. Y Jesús dio la orden, desátenlo y déjenlo ir. Y con el correr de los años, el Señor se encargó de mostrarme esto. Que hoy dentro de su propia iglesia hay mucha gente que está viva pero que está atada. Muchos hijos de Dios que están vivos, que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que han decidido caminar una nueva vida con Cristo, pero que siguen atados en pecados, que siguen atados a la pornografía, que siguen atados a la masturbación, que siguen atados a las drogas, a la cocaína, a la marihuana, que siguen atados a la violencia, que siguen atados al alcohol. En este tiempo nos ha tocado ministrar un montón de gente. Y no es gente inconversa. Es gente que viene a la iglesia, es gente que congrega en la iglesia, gente con problemas de adicciones. Gente que se sube a la plataforma, ministra, pero tienen problemas con las drogas. Gente que ministra, pero tiene problemas con la adicción a la pornografía, a la masturbación. Gente que fue herida, lastimada y golpeada por el abuso. Entonces cuando empecé a ver todas estas cosas, cuando empecé a ver mi propia vida que también estaba atada por el rencor, por la falta de perdón, por haber sido hijo de un papá abandonado, cuando yo recién había nacido. Y yo creí que lo había superado eso, pero no lo pude superar, no lo había superado nada. Durante muchos años me viví engañando, creyendo que ya había superado todo y no había superado nada. Porque todo lo que el Señor había dicho que iba a hacer conmigo, nada se cumplía, nada sucedía. Y empecé a ver que en mis manos y en mis pies yo tenía ataduras. Ataduras espirituales. Ataduras en mi mente, creyendo que Dios no iba a hacer nada conmigo, que Dios no me iba a usar a mí. Empecé a creer que todo lo que Dios me había dicho durante muchos años a través de diferentes personas era todo mentira, que Dios se había burlado de mí, literalmente se lo digo. Entonces con el correr de los años me comencé a dar cuenta que yo estuve vivo, pero que permanecía atado. Y hoy Cristo en esta noche quiere venir para romper todas estas ataduras. Tal vez vos seas una de esas personas que dice, es verdad, yo sé que estoy vivo, yo sé que Cristo vive en mi corazón, pero me siento atado, me siento frenado. Siento que mi vida no avanza, siento que mi familia no avanza. Siento que mi vida espiritual no crece, siento que el llamado, el ministerio al que el Señor me llamó no crece. Tal vez seas un Lázaro. Tal vez estés viviendo lo que en algún momento en mi vida viví yo, pero déjame decirte una cosa, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para romper cadenas. Cristo vino para romper ataduras. Cristo vino para que vivas una vida diferente, una vida plena. No podemos menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos pasar por alto que Cristo murió en la cruz, pero al tercer día resucitó para que en su resurrección nosotros podamos tener una vida plena en Él. Y cuando hablamos de vida plena no hablamos de que el Señor me conceda todos los deseos que yo quiero como el genio de la lámpara. Estamos hablando de que Dios, una vida plena, es cumplir con el propósito para el cual vos fuiste formado. Porque a veces nos equivocamos, a veces venimos a la iglesia pensando que Dios es el genio de la lámpara que va a hacer todo lo que yo quiera. Y déjame decirte una cosa, no es así. No es así.
Dios tiene un plan y un propósito eterno con cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es decir, que lo que Dios predestinó para vos es bueno, es agradable, es perfecto. Y cuando vos caminás en su voluntad, vos te empezás a sentir completo en Él. Ahora yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. Porque en esa palabra, en el versículo 44, dice, desátenlo y déjenlo ir. ¿Cuáles son esas ataduras que vos estás frenando? ¿Cuáles son esas ataduras que vos sentís que te están deteniendo? ¿Cuáles son esas ataduras que vos sentís en tu corazón que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer? Pueden ser las maldiciones familiares. Mi hermano que tenía 25 años cuando él falleció en un accidente de moto. Nosotros, mi papá nos abandonó cuando yo nací. Y mi hermano siempre, él decía, yo nunca voy a ser como mi papá. Nunca voy a ser como mi papá. Porque mi papá y toda su familia eran alcohólicos, violentos, mujeriegos. Tengo hermanos por todo Buenos Aires, por toda, además una hermana en la costa, hace 2 años atrás me encontré con una hermana en la costa, así que fíjense, se encargó de dejar herencia. Y mi hermano siempre decía, yo nunca voy a ser como mi papá. Yo a mi hijo no le voy a dar todo lo que yo no recibí de mi papá. Y ¿saben una cosa? Lamentablemente, él terminó siendo todo lo que él no quería ser. Terminó siendo igual a mi papá. Y falleció en un accidente de moto, pero sus últimos días fueron días tristes. Porque ya había perdido su familia. Su esposa ya no lo reconocía como esposo porque él había hecho mérito como para que ella estuviese así. Su hijo ya no lo reconocía como papá porque él también se encargó de hacer cosas que a su hijo no lo viera como su papá. Es decir, él terminó perdiendo todo. Y muchas veces estamos en el camino del Señor y estamos atados por ese pasado, por maldiciones de nuestros antepasados. Sabemos que Cristo nos redimió, sabemos que Cristo nos hizo libres de pecados, de todo, pero saben, también muchas veces hay cosas de las que no podemos desatarnos. Hay vicios de los que no podemos desatarnos. Hay complejos de los que no podemos desatarnos. Dice la palabra de Dios que en la cruz del Calvario Él se hizo maldición por nosotros. Él fue a morir en la cruz para que se cumpla lo que estaba escrito en las Escrituras, maldito el que fuere colgado de un madero. Es decir, que Cristo fue a la cruz del Calvario para cargar en su cuerpo tus maldiciones. Hoy el Señor vino para romper esas ataduras. Tal vez vos puedas decir, sí, vos sabés que a mí me está pasando esto. Vos sabés que a mí me está pasando esto. Tal vez vos sos uno de esos que han sido marcados por el dolor, que han sido marcados por el odio, por el abandono, por el rechazo, por la soledad. Hoy Cristo quiere hacerte libre en esta noche. Hoy Cristo quiere romper esas cadenas en tu vida, en tu mente, en tu familia. La única manera para que vos no vivas lo que tus antepasados vivieron es comenzando a recibir todo lo que Cristo tiene para tu vida. Es renunciar a todo aquello, a todas aquellas maldiciones que durante años y generaciones fuiste cargando, para que comiences a deshacerte de todo eso y comiences a caminar en esa nueva vida que Cristo te dio a través de la cruz del Calvario. Pueden ser los pecados que cometiste, tal vez en tu pasado. Hace unas semanas atrás me tocó ministrar a un joven. Él ya había pasado por el proceso de liberación y él me decía, no puedo salir. Con fobia, con miedo, con pánico, no salía de su casa, no salía de su habitación, de su pieza. Y el Señor me mostraba esto. El problema que él tiene es que no anda en la verdad. El no andar en la verdad es lo que a vos no te permite salir de esa cueva. El no permanecer en la verdad de la palabra. Cristo es la palabra, Cristo es la verdad.
El no vivir la verdad a vos te lleva a vivir sometido y engañado a tu pasado y a repetir de lo que muchas veces vos estuviste renegando. Porque a veces nosotros entendemos que nosotros mismos podemos cambiar las cosas y nosotros no podemos cambiar las cosas. Lo único que puede transformar tu vida es Cristo. Él pagó por nosotros en la cruz. Entonces, si en esta noche tal vez hay pecados que has cometido y te están torturando en tus pensamientos, déjame decirte, primero Cristo ya pagó por esos pecados en la cruz. La palabra de Dios dice que el acta de los decretos que nos eran contrarios, Cristo los clavó en la cruz del Calvario, es decir, que ya no es necesario que vivas con la culpa, que no vivas torturado por el miedo, ni por el pánico, ni por la fobia. Cristo en esa cruz clavó todos tus pecados. Él te hizo libre en esa cruz de esos malos hábitos, de esos vicios que vos no podés salir. Cristo te hizo libre en la cruz del Calvario. Tal vez hayan sido pactos de tus antepasados, cosas que hayan hecho, antepasados con brujería, con hechicería. Déjame decirte una cosa, Cristo en la cruz del Calvario también, con su sangre, el único pacto de sangre válido es el pacto de Cristo en la cruz del Calvario. Frente a esa sangre, ninguna otra sangre puede igualarse. Cristo viene para romper todas esas maldiciones. Cristo viene para romper todas esas ataduras. Cristo viene para romper esos traumas, tal vez dolores, que sufriste de pequeño por abusos, por maltrato, por violencia, por robo, por accidentes. Hay personas que por cosas que han sufrido emocionalmente, físicamente, psíquicamente, no pueden ser libres, no pueden tener la libertad que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Escúcheme, Cristo ya pagó, ya hizo una obra completa en la cruz. Cristo vino para deshacer con todas esas obras del diablo. ¿Cuáles son esas ataduras que a vos te están frenando? ¿Cuáles son esas ataduras que a vos te están deteniendo? El reino de los cielos está acá, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos nunca se fue de la Argentina, nunca se fue de nuestra tierra. El reino de Dios siempre estuvo, está y va a seguir estando hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero es necesario que nosotros accedamos a ese reino. Es necesario que rompamos esas ataduras para poder acceder a todo lo que Jesucristo tiene para nosotros. Y otra de las cosas, por último, ya para ir cerrando, otra de las cosas que el Señor me mostraba en esta palabra, cuando Jesús mandó a quitar la piedra, él tenía poder para sacarla él mismo la piedra, él podía mover un dedo y hacer que la piedra se corriera. Pero sin embargo, él mandó a que saquen esa piedra. Y cuando Lázaro salió, resucitó y estaba todo vendado, él también podría haber dicho con una seña con sus dedos a ver que se le cayeran todas las vendas, pero sin embargo él dijo, desátenlo y déjenlo ir. Es decir, que el Señor eligió la voluntad humana para que estas cosas ocurran. Es decir, que para que vos accedieras a la cruz, para que vos accedieras a la vida eterna, el Señor precisó de vos tu decisión, de que Él pueda entrar en tu corazón y habitar como Señor y Salvador en tu vida. Pero también el Señor en esta noche está precisando que para que todas esas ataduras se rompan en tu vida, vos tomes la decisión de querer ser libre de esas ataduras. El Señor en esta noche nos está llamando a tomar una decisión para poder ser libres. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Yo quiero orar por ustedes. No sé si están los chicos de la alabanza, si me quieren acompañar con alguna adoración. Con alguna música, no hay problema, algo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para romper toda cadena y toda atadura. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesús es la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Por eso Él quiere manifestarse en tu vida. Él quiere que lo conozcas. Él quiere que tengas un encuentro personal con Él.
¿Saben una cosa? Yo durante muchos años le tenía miedo a lo que era la liberación. Porque yo veía las cosas que les pasaban a los demás. Hasta que un día el Señor intervino en mi vida. Y yo pude conocerlo. Y mi amor por Él cambió. Porque no es lo mismo hablar de lo que te hablaron y hablar de lo que vos viviste, de lo que vos experimentaste. Y yo a través de la libertad pude experimentar el poder de su amor. Y Jesús en esta noche quiere manifestar ese amor en tu vida, en tu corazón. Él quiere romper esas cadenas, Él quiere romper esas ataduras. Yo no sé si en esta noche habrá alguna persona que puede decir, Señor, es verdad. Yo sé que hay cosas en mi vida de las que necesito ser libre. Yo te invito a que pases acá adelante. Personas con enfermedades, personas con dolores. ¿Saben? Muchas de las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo son a causa de la falta del perdón. El hermano Carlos Anacondia cuenta muchos testimonios acerca de esto. Personas que oraban y que pasaban para que él orara por sanidad, pero no dependía de él. En muchos de esos casos dependía de una decisión, de ser libre, de poder perdonar, de poder desatar y liberar a través del perdón. Y tal vez en esta noche vos tengas que tomar una decisión de perdonar. De perdonar a esa persona que te lastimó, de perdonar a esa persona que te abusó, de perdonar a esa persona que se encargó de complicarte la vida, esa persona que te abandonó. Dice la palabra de Dios también que a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es el tiempo de que comiences a vivir como un hijo, como una hija de Dios. No porque no lo seas, porque vos ya lo sos. Cuando lo aceptaste en tu corazón, Cristo te hizo libre. Cristo te adoptó como hijo. El problema es que aún muchos todavía no lo han adoptado a Él como papá. Y la palabra de Dios es clara cuando dice, si ustedes no perdonan a quienes los han ofendido, yo tampoco puedo perdonarlos a ustedes. Yo creo que Cristo en esta noche va a hacer algo especial. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias porque en esa cruz derramaste tu sangre, derramaste tu cuerpo. Señor, tu cuerpo fue partido en la cruz para que cada una de nuestras heridas, para que cada una de nuestras llagas fueran curadas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante el trono de tu gracia. Y en este momento ponemos nuestro corazón delante de ti. Y yo le pido que usted haga esta oración conmigo en esta noche. Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi corazón. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te recibo en mi vida como el Rey de mi corazón. Yo te pido, Señor, que me limpies, que me purifiques, que me restaures y que tu propósito se cumpla en mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu Santo a dar testimonio de tu grandeza, de tu poder, de tu amor y de tu vida eterna. Gracias, Jesús. Señor, también en esta noche yo quiero renunciar a todo espíritu que entró a mi vida por maldiciones familiares, por pecados que mis antepasados cometieron. Señor, yo sé que en esa cruz
te hiciste maldición para cargar en tu cuerpo mis maldiciones. Por eso en esta hora yo renuncio y echo fuera a todo espíritu de maldición familiar. En el nombre de Jesús. Señor, también yo renuncio a todo espíritu que entró a mi vida por pecados propios. Pecados que yo cometí fueron la consecuencia de vivir lejos de vos, lejos de tu voluntad, lejos de tu poder, lejos de tu amor. Señor, yo renuncio a todo espíritu que entró en mi vida por vicios. En el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu que entró en mi vida por haber realizado prácticas de brujería. En el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de mentira, de engaño, de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza. En el nombre de Jesús, Señor, también en esta noche, yo perdono a aquellas personas que me hicieron daño. Perdono a aquellas personas que me maltrataron. Perdono a aquellas personas que cuando fui pequeño me abandonaron. Señor, en el nombre de Jesús, yo los perdono con la misma calidad de perdón que vos me perdonaste a mí. Señor, yo no merecía ser salvo, pero tu amor es tan grande que vos decidiste perdonarme, amarme y salvarme. Hoy, Señor, con ese amor perdonador, redentor y restaurador, yo desato perdón sobre esas personas que me hicieron daño. En el nombre de Jesús. También, Señor, yo renuncio a todo espíritu que entró a mi vida por palabras de maldición, por burlas, por insultos. En el nombre de Jesús. Palabras que condicionaron mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Palabras que frenaron mi avance, mi progreso y aún mi crecimiento espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, hoy le quito todo derecho legal a todo espíritu que entró en mi vida por estas puertas. En el nombre de Jesús, Señor, ahora pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí.